Fabricio Villamar, asambleísta por el Movimiento Ahora, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales. Bienvenido a Contacto Directo. Siempre un gusto, Estefanía. Buenos días. Usted presenta una denuncia contra el asambleísta oficialista Karina Arteaga por presuntamente gestionar cargos públicos. Es otro caso más, denuncias de ex colaboradores que denuncian que el asambleísta les estaba cobrando por sus plazas de trabajo. Sí, a finales del año 2018 el Pleno de la Asamblea, a instancias mías, emitió una resolución según la cual se pedía que los legisladores que conocieran los casos denunciados por los medios de comunicación que tengan que ver con lo que la ciudadanía ha denominado diezmos, los presenten formalmente de acuerdo a los requisitos de los artículos 163 y 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determina cuáles son las causales para la destitución. Una de estas es la incompatibilidad de las acciones que puedan realizar los legisladores con otras actividades privadas, y la siguiente es la imposibilidad de gestionar cargos públicos. No hay forma más clara de decir que hay un cargo público que el caso de diezmos. Es decir, venga, usted trabaje conmigo, pero me da plata por venir a trabajar conmigo. O conseguir puestos en otras instituciones. A veces la gente piensa que la gestión de cargos públicos solamente se da en otras instituciones, pero el caso más claro es gestionar a cargo de plata en el despacho de la misma asambleísta. Son los famosos diezmos, ese peaje que deben pagar para ocupar los cargos, pero su acusación es por gestionar cargos públicos. El tema de los diezmos, que ahora lo quieren incluir de hecho ya como prohibición, porque no está tipificado como tal. Una cosa es la responsabilidad administrativa, las penales, las políticas, pero en todos los casos en los que las han acusado por pagar diezmos, terminan acusándolos por el delito de concusión, tráfico de influencias, gestión de cargos públicos, etcétera. En la justicia, sin embargo, las responsabilidades políticas tienen que prestarse de acuerdo a la interpretación y a cómo se aproximan las conductas a las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pongámoslo en estos términos para que los ecuatorianos estén pendientes, porque hay un nivel de sinvergüencería que realmente espanta. Mire, el hecho de que la ley en este momento no diga por meterle la mano en el bolsillo a la persona que trabajaba con usted puede ser destituido, y que haya gente que piensa que la conducta no se ajusta a lo que dice la ley, que dice solamente por gestión de cargos públicos o por recibir recursos o aceptar emolumentos de otros estamentos del Estado, esas son las causales de destitución. Están totalmente equivocados. Y por eso es importante, y quiero, Stephanie, en función de lo que se acaba de decir en la entrevista anterior, quisiera que los ecuatorianos estén muy atentos. La reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como está propuesta, blinda a los asambleístas, porque dice que solamente podrán ser destituidas con las 2/3 partes de los votos, es decir, va a ser imposible sacar de la Asamblea a alguien metido en casos de corrupción. Eso es importante que conozcan los ecuatorianos, antes de que exista la reforma, de tal manera que estemos todos pendientes de cómo van a votar los representantes de los ecuatorianos. Ahora, esto no puede ser así. En cuanto a su denuncia, en la gestión de cargos públicos, ahí estamos hablando parientes, familiares que hayan sido puestos en esos cargos y hayan sido gestionados por la asambleísta a la cual usted denuncia. ¿Cómo fundamentó eso? Bueno, resulta que el caso más claro de gestión de cargos públicos no está necesariamente en otras instituciones, sino en su propio despacho, pues. Y es parte de las cosas que nosotros hemos recabado como información. Hay ex colaboradoras del despacho que dice que para poder trabajar en su oficina tenían que pagar plata. Hemos entregado el día de ayer a cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la Legislatura la declaración juramentada de una de las perjudicadas, que dice que le pedían $2,861 para ser depositados en la cuenta del marido de la persona que está siendo denunciada. Bueno, tenemos los depósitos que serán presentados, pero no quedamos ahí. Le pedimos a la unidad de análisis financiero que se establezcan los cruces de cuentas entre las personas que han sido denunciadas, porque ya que resulta que esto se conoció en Manabí,
La gente que ha sido perjudicada en Manabí está haciéndonos llegar a mi despacho nuevos casos sobre la misma persona. Ahora, de la misma casos, manera. Usted se refería en la gestión de cargos públicos también, porque citaba a familiares, a parientes que estaban en cargos públicos, de hecho, en distintas instituciones, pero en su defensa, la asambleísta dijo que esas personas, algunas de ellas, habían ocupado esos cargos antes de que ella siquiera sea asambleísta. Y entiendo que así es, y tienen exactamente el mismo derecho que cualquier ecuatoriano, de acuerdo a la Constitución, de formar parte del sector público, pero ese no es el concepto sobre el cual se fundamenta el juicio político. Y me extraña la poca capacidad de entender lo que se les presentó a mis colegas en el Consejo de Administración de la legislatura, porque esto es meramente ejemplificativo. El gran caso es cómo se cobraba plata a los funcionarios que trabajaban en el despacho de la señora. Y eso es lo que la ciudadanía ha dado en llamar diezmos. Lo real es que ahí existe un cargo de gestión, la gestión de cargos públicos en su propio despacho a cambio de recursos. Yo insistí si en es que mis colegas, Stephanie, si es que mis colegas no quieren procesar a la señora Arteaga por cobrarle plata a sus funcionarios, quienes tienen que poner el ojo respecto de esto son los ciudadanos. Yo insistía en lo de los procesos porque ahí hay que diferenciar las sanciones, que es hasta dónde les compete y hasta dónde quieren llegar en realidad con cada proceso, porque están las sanciones administrativas en la legislatura, pero están las penales y las políticas. Una sanción no tiene por qué excluir la otra. Cuando hay una institución, por ejemplo, recomiendan a la justicia la indagación de un delito porque puede haber responsabilidad penal en lo que ya se detectó responsabilidad política. Me refiero a los otros casos, hay que ver qué pasa en este, pero de los casos de las asambleístas destituidas, ¿se ha dado después seguimiento a la justicia si es que ese es el interés real? Bueno, es que ese es el asunto. Los funcionarios públicos tenemos varios tipos de responsabilidades. Tenemos responsabilidades administrativas con la Contraloría, las responsabilidades civiles y penales que se tienen que tener como cualquier otro ciudadano ante la justicia común, pero además hay responsabilidades políticas. Este es un caso de responsabilidades políticas que se lo impulsa y que ya fue presentado hace más de un año a la Fiscalía, que junto con otros casos no ha tenido la celeridad en su procesamiento por parte de la justicia. Si parte de las preocupaciones que se tiene por parte de los ecuatorianos es, a ver, hay un legislador que entrega a la justicia casos tan clamorosos como el que estamos conversando el día de hoy, o los casos, por ejemplo, de una legisladora que le pedía a alguien de su despacho que le compre 3 metros de tela amarilla con lentejuelas, en donde no solamente es un problema de ética, sino además un problema de mal gusto, y finalmente tampoco se terminan de procesar en la justicia. Esa es la preocupación. Son varios casos. Legisladores que han sido destituidos son la asambleísta Ana Galarza, estaba el caso de Norma Vallejo, salió Sofía Espín, la vicepresidenta fue acusada por cuando era asambleísta también, ahora usted acusa a Karina Arteaga. ¿Pura casualidad que no hayan hombres destituidos? ¿Solo las mujeres, me refiero a las asambleístas, son las que están incurriendo en estos casos? No. Lo que sí está sucediendo es que sobre estos casos nos ha llegado información mucho más contundente, pero si es que se revisa los casos que están siendo presentados y que han sido presentados y que están en la Fiscalía, ahí no se hace distingo de hombres o mujeres por parte de la gente que estaba metida en casos de corrupción. Casualmente no había ningún hombre destituido, eso sí. Hasta el momento, no. ¿Qué sigue después de esta denuncia? Usted se refería a lo que está ocurriendo en el CAL. ¿No quieren dar paso a un juicio político para que la Asamblea en sí pueda examinar y estudiar o ver si se trata de otro caso más? El día de ayer el Consejo de Administración de la Legislatura me ha pedido un requisito que no consta dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es que presente mi acusación, que ha sido juramentada, además con un reconocimiento notarial. Encantado, se las haré llegar antes de las 9 de la mañana, pero de la misma manera, si es que me pidieran que le presenten carpetas de colores, se las presentaré en carpeta de colores. El asunto no está ahí. El asunto está en que el Consejo de Administración de la Legislatura y la comisión que para el efecto se conforme tiene que entender que un caso de diezmos es un caso que no tiene no existe la vinculación entre el cargo de asambleísta y pedir plata a los funcionarios. Eso es lo que tiene que ser penado. Quieren llamarle diezmos o quieren llamarle gestión de cargos, eso es lo de menos. Bueno, la argumentación ha sido que siempre ha sido para, o que van para financiar o los aportes que se hagan al movimiento, pero una cosa es que le paguen al tesorero y otra cosa es que le estén cobrando en sus cuentas o de familiares. Eso es lo que estamos demostrando en este caso, que el dinero entró en cuentas de sus familiares. Ahora,
por los casos que decían que la plata se recibía para financiar el partido. Eso aparentemente ha sido frenado, o al menos en la legislatura se ha frenado bastante, y que ha terminado con la debacle del movimiento Alianza País. Fabricio Villamar, asambleísta por el movimiento Ahora, en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gusto.